Hola a todos, saludos y paz a todos los que nos ven o nos escuchan. En esta ocasión hablaremos de los peligros a los que se enfrenta un ciervo. Este video lo hemos titulado Los peligros de un ciervo. No olviden que es de nuestra serie Desafío a Servir. Esta clase la hemos dividido en dos partes, como ya es habitual en los últimos videos, en los cuales expondremos dos secciones. La primera, los peligros diarios a los que se enfrenta no solo un siervo, sino un cristiano y por consecuencia cualquier persona. Peligros del día a día, emociones del día a día, de nuestra vida diaria. Y la otra parte la enfocaremos en los peligros o tentaciones a las que se expone como tal ya un servidor, a una persona que está a cargo de un ministerio y que tiene cierto grado de autoridad. Las tentaciones que están a la orden del día, muchas veces por hambre de poder y por falta de comunión con Dios. Ok, pues sin más ni más, vamos a comenzar con esta clase. Bien, el título de esta diapositiva es bastante obvio tal vez. Los siervos de Dios son personas. Quise comenzar con esto porque a veces se nos olvida que las personas que creen en Dios, que los cristianos, que las personas que les sirven, son eso, personas. Y a veces se crea un estereotipo o un molde respecto a ellos. Se les adjudica tal vez ciertos roles, ciertas emociones, o que no pueden experimentar situaciones, o que están exentos. Bien, pues este primer punto quiero centrarlo en el hecho de que son personas, de que somos personas. Y como tal, pues no nos hace especiales en el sentido de no pasar por problemáticas. Estamos expuestos totalmente. Bien, he dividido en dos también esta parte, referente a la opinión que tiene el mundo secular respecto a los siervos de Dios y a sus problemáticas, y también la visión interna de los mismos hermanos, de los cristianos, de la congregación. Bien, el punto de vista secular. Usualmente creen que los cristianos están exentos del dolor o de equivocarse. Lamentablemente esta visión o esta opinión se debe a años y años de una predicación, tal vez con doble moral o de predicación del perfeccionismo en lugar del Evangelio de Dios, que de hecho es opuesto a lo que se presenta usualmente, ¿no? De querer mostrar una vida perfecta, sino más bien conociendo nuestras deficiencias, es como nos acercamos a Dios, sabiendo que Él nos va a pulir. Entonces, este primer punto es, el mundo en general cree que el cristiano no puede sentir dolor. O incluso si lo siente, no falte el comentario que dice, ¿y eso qué es cristiano? ¿Y eso que va a la iglesia? Usualmente sucede con los familiares, ¿no? Cuando eres recién recién abrazas la fe de nuestro Señor Jesucristo, comienza a haber convicciones en tu vida, pues no falta el familiar, ¿no? Que te dice, ¿y eso que eres cristiano? Chin, estás llorando, ¿no que Dios te consuela? Y así seguramente ustedes conocen muchos otros ejemplos. Otro punto, se crean una imagen de que debe ser una persona perfecta. Como les mencioné, esto se debe por la predicación de muchos años de perfección, ¿no? Referente a que el cristiano debe ser perfecto, y sí, eso es lo que Dios nos pide, que seamos perfectos, pero no en base a nuestras obras, sino en lo que Dios y su Espíritu Santo hacen en nuestras vidas, que es una convicción que se va dando poco a poco, según lo permitamos nosotros. Pero, como usualmente se predica una perfección en base a nuestras fuerzas, usualmente medimos al mundo así. ¿En qué tan buenos son según mis parámetros? Y esa imagen vamos dando a nuestros amigos, compañeros del trabajo, de tal forma que cuando nos equivocamos, evidentemente nos miden con esa vara. Pero no, el cristiano no es perfecto en sus fuerzas y va a cometer errores. Seguro que lo va a hacer. Bien. Que no puede ni debe sentir enojo. Este es muy común. Que las personas piensen que un cristiano no debe enojarse.
De hecho, en una ocasión a mi esposa le argumentaron eso, ¿no? Le dijeron, tú eres cristiana. Entonces tú eres de las que si te doy una cachetada, me vas a poner la otra, ¿no? Y comenzó como un juego, por así decirlo, es una persona conocida de nosotros, pero es un pensamiento que está muy a menudo. También creemos que solo Dios es amor, y sí lo es, pero se nos olvida que es justo, que nos juzga también, que crea convicciones, que nos enseña a discernir el bien del mal, que nos da valor, que nos da toda una identidad. O sea, no solo es el amor de, ay, pobrecito, el amor sometido o una actitud sumisa. Bien, entonces, estos son solo algunos de los comentarios o opiniones que tiene el mundo secular acerca del cristiano. Después, el punto de vista interno. Muchas personas creen que el siervo de Dios, aquel que sirve a Dios, que tiene un ministerio, es el único que puede comunicarse con Dios. Y lamentablemente esto también se debe a una herencia, lo voy a decir, una herencia católica, donde se enseñó durante mucho tiempo que solo el sacerdote o el padre es el que tenía comunión con Dios. Y no es así. Dios a través de su palabra nos dice que todos tienen el camino abierto para con el Padre, con Dios Padre a través de Jesucristo. Bueno, ¿esto qué provoca? Nos lleva al punto número 2, que se pueda idolatrar al siervo de Dios. Se le pone un nicho, el único, el ungido, que nadie le puede hacer nada. Y de esto tiene que ver mucho con la segunda parte de este video, referente a que nos podemos emborrachar de poder. Bien, otro pensamiento común es que creen que si le pasa algo al siervo es porque Dios lo está castigando, porque está en pecado. No sé, problemas económicos, con los hijos, en el trabajo, porque sí, los hay. Hay todo ese tipo de situaciones. Como les repetí, como ya les dije, no estamos exentos de eso. Pero Dios nos da la solución. Nos lleva a madurar en todos los aspectos de nuestra vida para que no cometamos el mismo error. O para que si sucede, podamos manejarlo de tal forma que se le dé una solución correcta. Bien, conociendo estos prejuicios, vamos a pasar a lo que dice Dios. Solo vamos a tocar algunos versículos, porque de hecho la Biblia nos habla acerca de personas imperfectas, personas que se equivocan, personas que meten la pata, pero lo interesante de esto es que Dios buscó a esas personas, a las que se equivocan, a las que cometen errores, para mostrar lo que Él hace en personas imperfectas y cómo las transforma y las va haciendo cada vez más conforme al carácter de Jesucristo. Estos versículos tienen la finalidad de recordarnos que como seres humanos estamos expuestos a todo, a traiciones, a dolor, pérdidas de familiares, a regarla, a tomar malas decisiones, a sentir enojo, a sentir tal vez frustración en el sentido de que no nos salgan las cosas como queremos. Todo eso. A tener los 5 minutos de enojo y gritar. Todo eso nos sucede. Y hago hincapié en esto porque, como mencioné en los puntos pasados, se predicó un evangelio donde no teníamos que sentir nada de eso. Porque ¿qué iba a decir la congregación? ¿Qué va a pensar Dios de nosotros? ¿Qué va a decir la gente? Vamos a poner en vergüenza el evangelio. Y se fueron mitigando todas esas emociones. Cuando no es así, Dios nos dio emociones para relacionarnos con su creación, con nuestros hermanos de la fe, incluso con las personas que no son de nuestra misma fe, con un propósito, para también saborear la creación de Dios, para hacernos también sentir lo que otras personas sienten, para ser empáticos con los demás. No nos hizo robots. Entonces, vamos a comenzar. Juan 16:33 dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo fue muy claro con nosotros. En este mundo tendremos aflicción de todo tipo, económicas, problemas en casa, en el trabajo, eh, problemas por decir la verdad, problemas por predicar el Evangelio, de todo tipo. Problemas en esta situación en la que estamos viviendo, ¿no? Cuando muchas personas están enfermas, familiares, se acaba el dinero, no sabemos qué va a pasar mañana. Pero Cristo nos da una palabra de consuelo. Confíen, confíen porque yo ya vencí al mundo. ¿En qué sentido? En que lo que vemos aquí solo es temporal y que los que han confiado en Cristo Jesús tienen la recompensa de la vida eterna. Y lo maravilloso de esto es que no solo se queda en la vida eterna, sino que aquí mismo Él nos provee de todo lo necesario. Él dio un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, que es su iglesia, para ayudarnos, para cuando nos sintamos mal, apoyarnos entre nosotros. Y no solo entre nosotros, quiero hacer hincapié en esto que también nos puso para ser la luz del mundo, la sal del mundo en el sentido de llevar el amor, la misericordia a los demás, a los que no lo conocen. Entonces, tendremos aflicciones, pero nos dice que confiemos. Salmo 23, 1 y 4. No lo voy a leer completo, ustedes pueden leer todo el 23. Voy a hacer hincapié en solo estos dos versículos. 23:1 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En efecto, quien nos pastorea es Dios. Y aquí también nos dice que nada nos va a faltar. Aquí no dice cosas buenas o cosas malas, de todo. En esta vida vamos a experimentar de todo. Alegrías, sufrimientos, llantos, risas, enojos, de todo. De todo, de todo, de todo. Pero en todas esas emociones, en todas esas circunstancias, Dios nos pide que no nos olvidemos de Él. Y que en las circunstancias malas Él va a estar ahí para infundirnos aliento. El 4 dice así: aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿sí? Vamos a tener días muy malos. Días en los que tal vez no queramos levantarnos, cuando eres joven no quieras ir a la escuela, o cuando estás en el trabajo no quieras ir al trabajo por la presión, porque hubo un problema. Pero nos dice, ahí en ese valle de sombra donde crees que todo está perdido, dice, ahí estoy yo. Ahí estoy yo. Dice, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuevamente nos da a entender que estamos expuestos a muchas cosas y que en las circunstancias malas Él es el que nos va a dar el aliento a seguir. Él es el que nos da las fuerzas para despertar, para afrontar los problemas, para resolverlos. Él nos da la solución y la capacidad y la valentía de seguir adelante. Efesios 4:26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nuevamente, Pablo en esta carta reconoce que podemos airarnos, enojarnos, porque es normal, ¿no? Las cosas no salen muchas veces como lo esperamos, o por diferentes motivos. En las circunstancias que ustedes se imaginan, nos enojamos, en lo que sea. Pero aquí dice, el punto clave está en, pero no pequéis. Podemos enojarnos, pero ¿qué hacemos con ese enojo? ¿Lo expresamos correctamente? ¿Vamos con la persona que nos hizo enojar y le decimos, oye, me molestó esto? ¿O vamos y regresamos la agresión? O para los que son casados, ¿no? Con su esposa o con su esposo, las mujeres. Expresan sus emociones. Al hijo le decimos que nos molestó. Pedimos disculpas. Nos dice, no pequéis. No permitamos que ese enojo entre en nuestra mente y comencemos a maquinar ideas, a suponer y se la regresemos. Y todavía nos dice,
No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Jamás permitamos que un malentendido, que un enojo, que una tristeza llegue al siguiente día. Si está en nuestras manos resolverlo en el instante, hagámoslo lo más pronto posible. Pongámonos a cuentas. Porque cuando dejamos que una semilla de odio, de rencor, entre a nuestra mente, no solo se va a quedar ahí, va a comenzar a echar raíz en el corazón y va a haber amargura en nuestras vidas. Si nos habíamos enojado solo por una cara mala, nos vamos a acordar de todo lo que nos hizo la persona. Por favor, si está en nuestras manos, y que siempre está, pedir perdón o perdonar, hagámoslo. No dejemos que el enojo pase del día. No nos durmamos enojados. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Nuevamente la palabra nos recuerda que tenemos emociones, muchas que nos simbran por completo desde lo más profundo de nuestro ser. Cuando perdemos a un ser querido, cuando tenemos situaciones económicas bien complicadas donde nos tronamos los dedos y no sabemos qué vamos a comer o qué vamos a hacer o cómo vamos a proveer. Aquí Dios nos dice, es válido. Los salmos están llenos de ese tipo de preguntas y de cuestiones. El secreto está a quién se los llevamos. Los platicamos a todo mundo, que si tenemos a un amigo maduro en cuanto nos pueda dar consejo, podemos hacerlo, por supuesto, en la congregación, por supuesto que sí, pero llevémoslo a Dios. En este mismo salmo dice, espera en Dios, o sea, que nuestra alma espera en Dios, que nuestras emociones, que lo que pensamos, que lo que sentimos, lo llevemos a Dios, porque aún he de alabarte. A pesar de todo lo que sentimos, te hemos de alabar. Salvación mía y Dios mío. Nuestra salvación está en Dios. Cuando nos sentimos mal, hay que llevarlo a Dios. Sea cual sea el abanico de emociones que nos turban, que turban nuestra alma, la solución está en Dios. Él trae la paz que no podemos comprender, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Ya para casi finalizar esta parte, y atándolo con los prejuicios que mencioné al principio, y por la carga, llamémosle, de la historia del evangelio o mal evangelio predicado, podemos sentirnos mal o nos pueden hacer sentir mal por enojarnos, por equivocarnos, por gritar tal vez en la calle que nos vieron los hermanos o alguien que sabe que soy cristiano. Todos ese tipo de cargas pueden apagarnos, pueden hacernos sentir culpables cuando Dios no nos ha hecho culpables, nos justificó. Y pueden hacernos creer que ya no somos merecedores del amor de Dios, o que ya no voy a leer la Biblia, ¿para qué la leo si sigo igual? O ¿por qué sigo congregándome si sigo enojándome? O cada vez tengo más discusiones con mis hijos, yo no sé. Infinidad de pensamientos pueden venir a tu cabeza. Aquí Pablo nos dice algo bien interesante en el libro de Filipenses capítulo 3, versículo 13. Y dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Ok, ya nos equivocamos, ya nos enojamos, ya nos tropezamos, tal vez con la misma piedra y tal vez hasta la piedra la puse yo, pero no puedes quedarte ahí. No podemos quedarnos en el pasado del error que cometí, del pecado que cometí. Tenemos que seguir adelante. Tenemos que continuar, y no porque seamos perfectos. Aspiramos a la perfección, sí, y no en nuestras fuerzas, sino que en la medida que nosotros tenemos comunión con Dios, Él va llenando este vaso de barro imperfecto con todas nuestras manías, miedos, rencores, temores, ego, y lo va llenando de Él. Tenemos que seguir adelante.
no recordando lo que está atrás, no recordando lo que sucedió. Si Dios no nos lo recuerda, ¿por qué recordarlo nosotros? ¿Por qué dejar que otros nos lo recuerden? Continuemos aspirando a, a la perfección en el sentido de llegar al carácter de Cristo. Cristo se enojó, Cristo lloró. El motivo del por qué tenemos estas emociones es para identificarnos también con los que sufren, con los que padecen. El siervo está expuesto a estos peligros. Somos personas y las vamos a padecer. Pero cuando las padezcamos, que no se nos olvide que Dios está ahí para consolar nuestro corazón, para consolar nuestros pensamientos. Quiero cerrar con esto. Josué 1.7, pueden leerlo, dice más que esto. Es una frase que se utiliza mucho dentro del ámbito cristiano. Esfuérzate y sé muy valiente, que no se aparte el libro de la ley, no te apartes ni a derecha ni a izquierda, guarda los mandamientos de Dios. Solo esfuérzate y sé muy valiente. Eso es lo que Dios nos pide. Hermano, estás expuesto a muchas cosas. O hermano cristiano que me estás viendo, estás expuesto a muchas cosas. Todos lo están. La diferencia es en quién dependemos cuando nos equivocamos, en nuestras propias fuerzas o en Dios. Si dependemos en nosotros mismos, podemos volvernos egoístas o ególatras o megalómanos, creyendo que nosotros podemos todo. O bien podemos confiar en Dios, que Él va a hacer lo necesario para que nuestro carácter madure. Lo necesario para que, sin importar nuestro pasado y nuestras equivocaciones y nuestros pecados, continuemos adelante. No podemos ser juzgados solo por una obra. Dios no nos juzga así. Espero que esta clase haya sido de bendición, que los versículos que estén aquí puedan meditarlos completos y sepan que estamos expuestos, sí, pero con Cristo podemos ser triunfadores. La siguiente clase vamos a hablar de las tentaciones a las que un siervo está expuesto. Muchas gracias por su tiempo y que esta semana sea de bendición para todos. Hasta luego.